Bueno, bienvenidos todos otra vez a una nueva entrevista de táctica. Esta vez tenemos con nosotros a Rubén Canós. Rubén es analista en Al-Qadsiya y cualquier vez que lo pronuncie mal, Rubén, tú me puedes corregir, no hay problema. Nada, Vale. darte la bienvenida. Muchas gracias por animarte a pasar este ratito con nosotros y bueno, también para que la gente que está aquí te conozca un poco mejor, cuéntanos un poco tu recorrido, cómo pasas de trabajar en canteras aquí en España a esta aventura internacional. Bueno, principalmente, gracias por la invitación, María, y a Zenit Sports. Y bueno, pues como bien has dicho, pues pasé desde las canteras en España como Elche, Valencia, Club Deportivo Castellón, Club Deportivo Roda. Bueno, pues sale una oportunidad para salir de la zona de confort. Y al final a mí estas cosas siempre me motivan mucho. El fútbol en contextos profesionales, aunque sea una academia, al final esto es una academia de élite con un proyecto muy ambicioso. Y bueno, pues decidí pegar el pasito, aventurarme en, en esta aventura, valga la redundancia. Y bueno, la verdad estoy muy, muy contento de estar aquí y agradecido al club también, claro, por la oportunidad. Para alguien que no está muy familiarizado, al final, bueno, estas figuras de analistas en distintos ámbitos, yo creo que cada día están más en el día a día del fútbol, pero bueno, porque no esté muy familiarizado con concreto con la figura del analista táctico, ¿cómo definirías tu trabajo y lo que es tu día a día? Bueno, al final somos un miembro más del staff con un rol distinto. A nosotros se nos ve como que somos los que cortamos y sacamos vídeos, pero bueno, al final el vídeo es solo la herramienta para, al final, pues, por ejemplo, en la academia, pues más que nada para mejorar al jugador individualmente, obviamente también al equipo a nivel colectivo, pero sobre todo mejorar para la mejora del jugador. Ujú. Un poco para acabar ya de hacernos una idea general de, bueno, pues de ti, de tu figura, ¿cómo es a día de hoy una semana tipo en el club para ti? Bueno, pues depende mucho también de la cantidad de partidos que tengamos. Hay semanas que tenemos un partido, por ejemplo, esta semana en 10 días tenemos 3 partidos, ya hemos hecho uno de ellos, ahora tenemos dos más en los próximos 6 días. Pero bueno, una semana normal con un partido, pues bueno, preparamos, digamos, en el más uno, en el día posterior al partido, pues analizamos nuestro partido, obviamente, eh, hablo con el entrenador, qué es lo que necesitamos, pues, qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal, con la identidad que tenemos y con el plan de partido que teníamos también, claro. Y bueno, pues a partir de ahí pues sacamos un game review, que es el vídeo de postpartido. Luego ya, pues digamos, en el más dos representa al staff el video análisis del rival. Y luego ya, una vez tengamos ya estas dos cosas que son las principales, digamos, ya nos centramos en los entrenamientos y al detalle con el jugador, con planes individuales de desarrollo que tenemos, con objetivos para los jugadores. Pues ya nos centramos en eso. Y bueno, luego pues por las mañanas yo estoy con el ordenador, ¿no? Y luego pues por las tardes normalmente ya pues en campo siempre. Ujú. Y además de al inicio de semana o justo cuando el partido, como has comentado, ¿cómo es la relación del analista con el entrenador? Y bueno, también un poco hasta qué punto influye la figura del analista después en la toma de decisiones, tanto en, digamos, en esos planes de partido y demás, como en el propio proceso de entrenamiento. Pues bueno, yo este año, por ejemplo, estoy con un entrenador español, que es Pablo del Barrio, que estuvo en el Atlético Madrid hasta esta temporada que se ha unido a nosotros, que estaba como entrenador de cadete el año pasado en el Atlético Madrid. Bueno, al final tenemos una forma muy parecida de ver el fútbol. Entonces estamos muy alineados, sabemos lo que queremos, sabemos lo que buscamos en nosotros mismos, en los rivales. Él me ha depositado mucha confianza en mí a la hora de decirle, pues así es como cuando identificamos, digamos, al rival, cuando identificamos los patrones, pues al final yo le digo, estos juegan así, esto es lo que yo pienso que yo haría. Y juntos, junto con el resto del staff, pues ya diseñamos, digamos, lo que es el plan de partido, observamos, por ejemplo, tú miras que aquí tiene muchos espacios
pues vamos a intentar meter un jugador aquí para poder recibir y progresar. Eh, y bueno, al final, pues eso, me da mucha bola, por decirlo así. Entonces, estamos bastante, porque sabe que estábamos bastante alineados en nuestras ideas en tema de fútbol. Al final es lo más importante. Nosotros tenemos que ver el fútbol como con los ojos del entrenador. O sea, no es lo que yo interprete, sino también el entrenador como lo interpreta, siguiendo nuestra identidad del equipo y del club, claro. Ujú. Bueno, en esto que comentas ya creo que queda bastante claro, ¿no? La importancia que tiene el analista pues, como un miembro más dentro del cuerpo técnico. ¿Y qué dirías? Ya has comentado algo, ¿no? Con el tema de solo cortar, pero ¿qué dirías que está un poco todavía mal entendido dentro de qué es un analista o qué hace? Porque al final, bueno, solo escuchándote ya queda claro que hay muchísimas cosas, ¿no? Y que tiene una influencia grande, pero ¿qué es lo que dirías tú que, bueno, que no acaba de entenderse bien qué hace un analista? No, bueno, hay mucha gente que cuando dices, a lo mejor gente que no está tanto dentro del mundo del fútbol, lo que dices, no, soy analista, trabajo con vídeos. O sea, cortas vídeos y grabas los entrenamientos, grabas los partidos y los cortas. Yo, bueno, no, esa es una de las partes. Al final o sea, el vídeo es la herramienta con la que desarrollamos todo nuestro trabajo al final. Nosotros, pues al final lo que intentamos hacer es ver comportamientos, por ejemplo, a nivel individual, ver comportamientos, errores que tengan nuestros jugadores a nivel, ya no técnico, porque al final no nos centramos tanto en lo técnico, vamos más al entendimiento del juego, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues lo que buscamos es eso, mejorar al jugador y mejorar al equipo, no solo cortamos vídeos. Estamos muy alineados dentro del club, dentro del cuerpo técnico para juntos pues sacar, yo al final soy el que lo corta y el que enseña las cosas, pero no solo cortamos vídeos, al final identificamos y analizamos pues los patrones de los rivales, como te decía antes, errores nuestros, cosas que hacemos bien, cosas que no hacemos tan bien, y al final pues intentar mejorar esto en el jugador, o sea, no somos solo los que cortamos vídeos. Y en esta parte que también nos comentas, ¿no? De esa mejora individual, al final, bueno, quizás la perspectiva global o de mejorar el equipo a través del análisis, bueno, alguien se puede hacer una idea más general de cómo puede influir, pero en esa parte de la mejora individual y con tu trabajo al final en esa parte de la academia, ¿cómo ayuda o cómo puede ayudar lo que es el análisis o el analista realmente directamente al jugador? No sé si eso, si trabajáis pues con esa visualización individual, con, Sí. bueno, no sé exactamente cómo, porque nos cuentes un poquito. Sí, nosotros, nuestra academia está muy enfocada también en el desarrollo individual del jugador, como la mayoría como la mayoría de academias del mundo, porque al final lo que una academia está para intentar nutrir al primer equipo, entonces pues intentamos ayudar y mejorar individualmente a uno de los jugadores que tenemos. Nosotros al final lo que hacemos es le ponemos unos objetivos nosotros que podamos medirlos de alguna manera, y al final, pues semana tras semana lo vamos intentando desarrollar, vemos el partido, pues seguimos cometiendo el mismo error, pues volvemos a meter otra sesión de vídeo, vemos que hemos mejorado el error, le metemos otra sesión individual de vídeo, pero ya diciéndole, mira, así es como lo hacías antes, esto es como lo haces ahora, ha habido una mejora clara. Entonces al final lo que hacemos es buscar los errores que te decía, por ejemplo, no sé, un medio centro defensivo, un caso que tenemos un medio centro defensivo que sale mucho de su zona central sin balón, sale mucho de su zona central. Al final nosotros vamos con un 6, no tenemos el otro 8, digamos, que viene a cerrarnos tanto porque es más ofensivo, entonces no podemos saltar tanto de zona. Pues al final a través del vídeo pues el chico ya no lo hace. Ujú. Ha llegado un momento en el que el chico ha entendido que no es él el que tiene que salirse del pasillo central, porque si no estamos perdiendo todo el balance dentro que tenemos, todo el equilibrio, y por ahí por ese espacio nos pueden hacer daño. Ahora el chico ya lo ha entendido, pues ahora pues a por otra cosa. Este objetivo se lo damos como superado, vamos a por otro. Ujú. Y en este uso de, pues eso, del análisis, de la información que al final se da al jugador en este fútbol base o fútbol formativo, desde tu experiencia, ¿qué errores crees que son los que se cometen, pues eso, a la hora de utilizar el análisis como herramienta en jugadores jóvenes o equipos de fútbol base? ¿Qué errores crees que hay de, bueno, pues ese, quizás o en algún momento abuso de información, en otro momento, bueno, complejidad de la información que se da para el nivel? No sé, un poco. ¿Cuál crees que es tu perspectiva? ¿Cuál es tu perspectiva en estos errores a la hora de usar el análisis en fútbol base?
Bueno, al final nosotros tenemos algunos jugadores en los que ellos mismos te demandan más análisis individuales, más sesiones de vídeo. Hay otros que no les gustan, que no les gusta tanto. Al final también es entender y conocer al jugador. Otros, pues hay jugadores que luego digamos, no tener un buen rendimiento, pues no necesitan que tú vayas otra vez a decirle, ostras, es que esto lo has hecho mal, porque mentalmente, pues a lo mejor son menos fuertes que los otros. Hay otros que en cambio podemos ver el partido, tal, quiero ver otra sesión, tal. Entonces, al final, creo que menos es más. No es tanta la cantidad de meetings individuales que puedes hacer con el jugador, creo que es más la calidad de ellos y que el jugador salga diciendo, he entendido lo que me ha querido decir, ahora voy a intentar corregirlo y mejorarlo. Ujú. Bueno, yendo un poco también a esta parte del análisis llevando al entrenamiento, ¿no? ¿Cómo trabajáis o cómo hacéis que toda esta parte de análisis y de información sea útil o tenga un impacto real a la hora de entrenar? Es decir, pues ya nos has comentado un poco, ¿no? Ese trabajo también conjunto con el entrenador, pero bueno, igual no tanto objetivo, sino en la práctica real. ¿Cómo influye el análisis en el diseño de tareas, por ejemplo, o la distribución a lo largo de las semanas? Un poco por ahí. Bueno, pues lo que te decía, nosotros al final, digamos, en el partido, tenemos el partido, hacemos el game review, vemos a lo mejor errores que hemos hecho y ya pues intentamos hacer una mezcla junto al rival que nos viene para, pues a partir de ahí, pues trabajar la semana. Yo no participo activamente en el diseño de tareas, pero sí que le digo al entrenador, por ejemplo, estas cosas, igual al del partido y ve y los errores que hicimos, pues por ejemplo, cuando perdíamos el balón, la transición ofensiva, que no ejecutábamos bien, o sea, nos precipitábamos mucho y dábamos un tipo como pase, cuando teníamos un pase extra, a lo mejor nos daba una situación más ventajosa. Pues entonces esta semana pues metemos pues, trabajo de transición ofensiva, tenemos balón, lo recuperamos, sacamos de zona y desde ahí enganchamos con el ataque. Al final, luego en cuanto como análisis de rival, nosotros pues identificamos los patrones, lo que les digo al entrenador, así es como juegan, esto es lo que hacen, esto es lo que no hacen, estos son sus debilidades y estas son sus fortalezas, pues vamos a intentar diseñar un plan ligado a nuestra identidad con el que adaptarnos un poco al rival para pues, poder sacar ventaja, claro. Ujú. Y esta parte de, no sé si hacéis o no, pero esta parte de entrenamiento en esas reuniones individuales o en esa mejora también individual del jugador que me has comentado, no sé si también utilizáis el análisis del desempeño en las propias tareas o solo en lo que son la ejecución en partido. Nosotros lo hacemos más en partidos. Sí que es verdad que, por ejemplo, si hay no sé, por ejemplo, un partido muy picado en el que esté muy enfocado, por ejemplo, a no saltar de zona, como te decía antes, por ejemplo, en un medio centro. A lo mejor si lo vemos que lo seguimos haciendo mal o que lo seguimos haciendo bien, pues a lo mejor sí que lo enseñamos. Pero digamos, está más basado en el partido. Ujú. Eso sí que también diseñamos tareas para el desarrollo individual del jugador, lo junto un poco con la pregunta anterior, para el desarrollo individual del jugador, pues a lo mejor después del entrenamiento, pues con X jugadores, pues trabajamos algo para que le acerque a cumplir ese objetivo que le habíamos puesto antes. Ujú. Entiendo, o bueno, no sé si tienes detectado alguna o en tu opinión hay algún tipo de, bueno, pues contenidos tácticos o objetivos que se potencian o que se mejoran más o que tienen un mayor impacto después en el proceso de entrenamiento gracias al análisis, es decir, yo tengo X objetivo y sé que evidentemente el proceso de entrenamiento directamente de campo me va a ayudar a mejorarlo, pero sé que esto en concreto si lo sumo al análisis, tiene un impacto mayor. Entiendo que en todo, tanto como entrenadora como jugadora sé que en Sí, todo, claro. pero algo que tú digas, no, pues creo que en esto sí es diferencial el trabajo del análisis y quizás esa parte de apoyo con vídeo. Bueno, al final es a nivel de comportamientos del jugador propio, creo que es donde más partido le puede sacar, eh, hablando del individual, digamos. Eh, por ejemplo, tenemos otro jugador que no tenía una buena lectura de los espacios y no se separaba de la marca para acudir a este espacio que nosotros consideramos que era una zona potencial de peligro.
después. Entonces, pues le enseñamos, mira, es que estás, por ejemplo, un 10, que se estaba muy alto y estaba emparejado con central. Entonces le decimos, ostras, tío, es que estás muy alto, aquí hay un espacio, este espacio lo tenemos que explotar. Pues entonces es a nivel de comportamiento, es a nivel de que él detecte el espacio. O sea, entonces nosotros lo que hacemos es intentar ayudarle enseñándole que, mira, aquí no te has activado, o sea, necesitamos que estés activo para poder encontrarte, no te has activado y aquí hay un espacio que lo podrías haber aprovechado, vamos. Entonces enseñamos, mira, tal, él ya lo entiende. Por ejemplo, tuvimos un caso que nos pasó justamente esto. El siguiente partido fue una barbaridad. El chaval, cuando se soltó y empezó a leer mejor los espacios, ¡pam! Ostras, esto es lo que queremos. Y ahí al final es cuando son nuestros pequeños logros, ¿no? También. Uh-huh. Que el jugador entienda lo que le pedimos, no enseñarle, no, es que has hecho esto bien y has hecho esto mal. No, ¿por qué lo has hecho bien o por qué lo has hecho mal? Entonces el jugador sale del meeting individual sabiendo por qué lo ha hecho bien o por qué lo ha hecho mal. Uh-huh. Y hay cosas que, también ligado a esta parte del entrenamiento, que crees que desde el análisis es quizás más fácil detectar, pero luego es difícil trasladar al entrenamiento. Entiendo, bueno, que quizás cosas más colectivas, pero bueno, un poco también porque nos des esa perspectiva de qué cosas hay a veces que eso detectamos y sabemos que está ahí, pero no es tan fácil dentro del proceso de entrenamiento integrarlo para mejorarlo. ¿Puedes repetirme la pregunta, perdona? Sí, no, me refiero, cosas que tú creas, o bueno, que por tu experiencia hayas visto que bueno, pues que el analista o que a través del análisis es fácil detectar o es, bueno, percibimos que esto es algo a mejorar, pero es más complejo llevarlo al entrenamiento para mejorar. Bueno, al final estamos, digamos, trabajando con jugadores que son son muy buenos, la verdad que son muy buenos, tienen muchísimo talento. Cosas difíciles a ver, pues digamos, muchas veces lo que está pasando fuera de la zona activa del balón, hay muchas veces que no se da tanta importancia. Pues, por ejemplo, no sé, estamos atacando por el lado fuerte, pues nuestro lateral, que tiene que estar muchísimo más alto, a veces no le damos tanta importancia si lo decimos, pero claro, al final si lo tienes que mostrar también para decirle, hey, es que te necesitamos un poquito más alto, ¿no? Uh-huh. Porque nos vas a ayudar luego si salimos del lado fuerte, pues para atacar por el lado débil, generar más superioridades por ahí, por ejemplo. Cosas difíciles. Yo creo que al final aquí estamos en un contexto en el que hay gente muy buena y creo que llegamos a todo o a casi todo lo que podemos llegar a detectar. O sea, algunas cosas nos escapan, por supuesto. Pero al final creo que una vez, si entiendes bien el juego, entiendes el fútbol, creo que hay capacidad para llegar a detectar todas las cosas o casi todas, por supuesto. Uh-huh. Y en este trabajo pues eso, de mejora individual y a la vez colectiva, evidentemente, por el impacto que tiene, ¿vosotros trabajáis también en estos objetivos que comentabas antes o estas reuniones más micro, ya sea con el jugador? ¿También trabajáis por líneas o por posiciones o es o colectivo o individual? En campo trabajamos más también por posiciones, no solo con el jugador que hacemos el meeting. Por ejemplo, hacemos trabajo de defensa de área, por ejemplo, con la línea defensiva o más individual, pero posicional, uh-huh. con todos los mediocentros de escanear, recibir bien perfilado y un pase que rompa una línea, por ejemplo. En tema de vídeo, depende. Si lo que queremos es un concepto que sea para toda la línea defensiva, pues sí que se lo enseñamos, se lo podemos enseñar más posicional con toda la línea defensiva o con un pequeño meeting con los 8 o 9 jugadores de línea defensiva, pero si no, lo centramos más individualmente. Uh-huh. Y bueno, vamos a hacer otro pequeño bloque aprovechando, bueno, pues también esta perspectiva más internacional que nos puedes dar y es un poco, bueno, desde tu experiencia actual y con el bagaje que nos has contado antes también bueno, pues en canteras aquí en España, saber un poco las diferencias principales que has encontrado a la hora de trabajar, pues en este caso en España y en Arabia ahora mismo y si has notado eso, grandes diferencias. Entiendo que quizás tú ahora también teniendo entrenador español puedes notar la diferencia entre trabajar con un cuerpo técnico español o no, o bueno, de distintos sitios. Entonces, bueno, saber un poco las diferencias que has encontrado y evidentemente llevándolo a tu nicho, las diferencias que has encontrado en el uso del análisis
y la importancia que se da. Bueno, al final aquí la diferencia principal son los recursos y las herramientas que podemos tener, desde luego, porque aquí tenemos herramientas para todo. No hay, no, es que nos falta, no, tenemos de todo, por suerte. Tenemos una cámara por equipo, un analista por equipo, tenemos todos las licencias correspondientes para nuestro día a día. Es una de las grandes diferencias, porque al final, por suerte, pues estamos en un entorno en el que abundan los medios y abundan los recursos. Entonces, pues tenemos esa suerte de poder trabajar siempre sin que nos falte prácticamente de nada. Y en cuanto a la otra pregunta, al final, bueno, mira, por ejemplo, el año pasado yo estuve con un entrenador escocés, que a día de hoy está en el sub-21. Pues ya tienes que adaptarte un poco a él también, porque al final lo que te decía antes, tenemos que verlo el fútbol con los ojos del entrenador. Este año lo tengo más fácil porque el entrenador es español, entonces, como lo veo más o menos parecido, me es mucho más fácil. El año pasado, pues es otro tipo de fútbol bastante distinto. Entonces, ahí te tienes que volver a adaptar. Nuestra academia, al final, en cuanto a técnicos, somos unos 150 o por ahí. No sabría decirte las nacionalidades que tenemos, pero pueden superar las 20 nacionalidades. Nosotros, en nuestro cuerpo técnico, somos 2 españoles, pero luego tenemos un egipcio, luego tenemos 3 saudis, 4 saudis, perdón, tenemos tunecino, egipcio. O sea, al final tienes cinco nacionalidades en un mismo cuerpo técnico y pasan todos los cuerpos técnicos. La mayoría son saudis, pero en todos hay 2, 3 internacionales siempre. Entonces, te tienes que adaptar, desde luego que te tienes que adaptar. También no es el mismo fútbol el de España que el de aquí. Aquí hay muchísimo talento en el jugador, pero pues a nivel táctico pues es donde hay que meter el desarrollo para que empiecen a entender todo bien. Ahora, yo llevo 2 años aquí, por ejemplo, hemos visto un progreso muy grande respecto a hace 2 años a cómo eran los jugadores y a nivel colectivo también, hasta ahora. Al final, lo que te digo, son muy talentosos, pero a nivel táctico pues es donde tenemos que ayudarle un poquito más y pues bueno, al final pues con esta mezcla de tanta nacionalidad, pero que todos vamos en la misma dirección, pues al final lo adaptas y pues bueno, pues de momento creo que lo estamos consiguiendo. Y en esta parte que comentas del jugador, ¿no? ¿Crees que hay también, no sé si una predisposición diferente o bueno, el hecho de que pues, el jugador entiendo que también notará esta mejora y bueno, creo si su predisposición al tema del análisis en concreto y a esa información, si es diferente? Bueno, al final es lo que te comentaba antes, tenemos jugadores que, que siempre quieren más. Ujú. Y hay jugadores porque no les gusta tanto, porque no les gusta ese rato, porque a lo mejor lo pasan, ya no es que lo pasen mal, porque no es lo que te decían, no es para decirle, no, que estás hecho todo esto, lo has hecho mal, vamos para mejorarlo. Pero hay jugadores pues que sí, que, bueno, yo quiero ver el vídeo, claro, y quiero, damos 2 días libres por lo que sea, porque tenemos partido, no, hay que entrenar, tal. Un poco, dejarnos un poco también de días libres, ¿no? Para todos, para desconectar un poco. Pero al final es eso, depende del jugador, Ujú. depende del jugador. Hay algunos que necesitan que estés más encima, que le gusta, pues hay otros que no, tío, no me agobies, ¿sabes? Ujú. Entenderlos un poco también a ellos. Y de ti mismo, del Rubén que llegó hace 2 años y de esa parte tanto personal como profesional, pero centrando un poco en esa parte profesional, del Rubén analista que llegó hace 2 años al Rubén de hoy, ¿qué es lo que más crees que has tenido que adaptarte? Bueno, al final, adaptarte a un país totalmente y a una cultura totalmente distinta a la nuestra, por supuesto. Y como analista, es que aquí es lo que te digo, estás aprendiendo constantemente porque estás rodeado de gente que es muy top, muy, muy top, y tienen conocimientos, vamos, de sobra para poder estar donde quieran. Y al final, pues, te hacen ser mejor en el día a día, a nivel profesional, y pues hay cosas que antes no veía, que ahora las digo, ostras, por ejemplo, antes me costaba detectar cosas, por ejemplo, que hablamos de ello. Antes había cosas que no las veía y ahora digo, esto está aquí o esto no está saliendo bien.
al final también tú te adaptas a tantas nacionalidades también, pues aprendes otras cosas. Pues, por ejemplo, en el entrenador español pues veo unas cosas, con el entrenador escocés pues veía otras distintas, porque era su forma de ver el fútbol. Entonces, pues aprendí otras cosas. Al final, pues yo creo que lo mezclas todo y es lo que te llevas en la mochila, pues sabes esto, ahora sabes esto también, mejoras esto. Al final creo que es una experiencia muy, muy enriquecedora a nivel profesional y que creo que me está haciendo crecer bastante en el rol de analista. Y en el contexto en el que trabajas ahora, ¿qué es lo que dirías que más te ha sorprendido desde que llegaste? Que, bueno, lo que destacarías de, pues esto es lo que más me ha sorprendido de lo que he encontrado aquí. Bueno, al final es la cultura es totalmente distinta, ¿no? Eh, es muy diferente a lo que nosotros vemos en nuestro día a día, pero al final es adaptarte a ellos. Sabes que cómo trabajan, sabes cómo viven, sabes, al final los conoces, ya llevo aquí 2 años, conoces a la perfección todo lo que hacen ya en su día a día, pero al principio sí que pues te choca más, ¿no? Porque dices, ostras, claro, venimos de España, pasamos a Arabia Saudí, hay un cambio grande, pero, pero al final te sorprende, pero te adaptas enseguida. Es decir, al final, por ejemplo, mis padres que vinieron hace cosa de no sé, 7, 8 meses, también he hecho que, ostras, es muy diferente. Y claro que es diferente, pero es su cultura. O sea, nosotros vamos, súper agradecidos, son súper hospitalarios todos. O sea, son una pasada de gente, nuestros compañeros. Y bueno, pues eso al final es lo que a nivel cultural es el choque más grande que tiene, ¿no? A nivel futbolístico, pues lo que te decía, el talento que tiene el jugador, me parece, aquí juega, a pesar del calor, los meses que hacen menos calor están todo el día jugando, los niños por ahí. Eh, Al final, ostras, hay jugadores de uno contra uno que en España parece que se están perdiendo un poco más, no en España, ya en general, en el fútbol. Pues hay jugadores que están todo el día con el balón, que lo mismo que luego son los que te piden más vídeos, por ejemplo. Que no, no por eso tienen que ser los más buenos, porque hay otros que también son muy buenos, pero que no nos lo piden, por ejemplo. Pero al final eso, el talento del jugador hay jugadores muy buenos, de verdad. Y bueno, mirando ya también para ir cerrando al futuro y bueno, por dar una vuelta también a esta parte del análisis, ¿cómo crees que va a seguir evolucionando esta figura del analista? Al final en muy poco tiempo también ha ido cambiando mucho, creo que a nivel general eso lo podemos, estando en el fútbol lo puedes ver creo que fácilmente y además como decíamos, ¿no? Esa parte del análisis del juego, el análisis de datos, creo que toda esa parte va creciendo. ¿Hacia dónde crees tú que va a seguir yendo esto? Bueno, pues yo ahora mismo no veo el fútbol sin análisis. O sea, es algo que a nivel profesional sobre todo, o sea, es normal que en equipos de pueblos, por ejemplo, que compiten en divisiones inferiores, entiendo que no tengan, pero a nivel profesional y a nivel en academias de élite, o sea, no entiendo el fútbol sin análisis porque lo que te dice es una herramienta que es muy, muy potente, muy, muy potente. Creo que está ahora, ya no ahora, sino ya hace unos años que se está explotando un montón digamos, el mercado del análisis, el rol del analista como tal. O sea, te vas a cualquier primer equipo de primera división, vas al Barça, te vas al Madrid, al equipo que quieras, es que al menos tienen 5 analistas para el primer equipo. Al final, y hablo de analistas tácticos, que luego tendrán los de datos, luego tendrán los de balón parado, pero o sea, te hablo solo a nivel táctico. Creo que es un rol ahora mismo que es muy, muy, muy importante en todos los cuerpos técnicos. ¿Y crees que puede existir el riesgo de llevar todo esto a depender demasiado del análisis y que perdamos otras cosas? Al final, lo que comentabas, ¿no? De esa pérdida del jugador del uno contra uno, de, bueno, pues al final los Vinicius, los Lamine, ¿no? El jugador capaz de eliminar rivales que, bueno, yo como entrenadora soy la primera que creo
que los entrenadores, bueno, pues esa parte que estamos matando, entre comillas, tenemos que asumirlo y cambiar. ¿Y crees que desde el análisis puede haber una influencia negativa, por así decirlo, también en esto? No, o sea, no pienso que el análisis pueda influir negativamente, porque, por ejemplo, a través del análisis puedes, Lamine o Vinicius, que son los mejores jugadores en uno contra uno del mundo. Al final, el Barça o el Madrid buscan generar situaciones en las que ese jugador tenga la situación de uno contra uno, acumulándote en un lado fuerte y un cambio de lado rápido para encontrar a Lamine en uno contra uno. Yo no creo que pueda afectar negativamente, pienso que todo lo contrario, pienso que es un complemento más. No creo que vaya a arruinar el fútbol, por decirlo de alguna manera. Lo veo como una herramienta en la que mejorar y potenciar a nivel colectivo e individual al jugador. Y bueno, Rubén, ya para cerrar, ¿qué consejo, bueno, qué le darías desde tu experiencia al analista que está empezando o que, bueno, que está descubriendo esa parte y, oye, pues despiertan esa inquietud de querer dedicarse a esto, al Rubén de hace muchos años, supongo? ¿Qué le dirías en ese sueño, en ese camino? ¿Qué consejo le darías? Que vea muchos partidos, que vea mucho fútbol, que no solo verlo como un aficionado, que se pare a analizarlo. Yo me empecé analizando los partidos, soy del Valencia, empecé analizando los partidos del Valencia, de Marcelino hace 7 años o por ahí. Empecé a mirar todos los partidos de grandes equipos. Me hice como una libreta donde estos juegan aquí, estos juegan así, estos juegan allí, aquí donde tienen su espacio. Creo que si hiciera esa libreta ahora sería totalmente distinta, seguramente, porque al final es lo que te decía con 7 años ya que llevo, digamos, desde que empecé un poco a intentar formarme como analista. Y al final siempre he sido entrenador. Pero claro, creo que el análisis te nutre un montón más porque al final tienes que entender el juego. Si no entiendes el juego, creo que no puedes ser analista, porque creo que es una cosa de las más fundamentales, porque al final lo que tienes que hacer es pues, identificar patrones, identificar las cosas que hace el rival para tú poder sacar partido, identificar tus propios errores como equipo de lo que lo que no se ha hecho bien. Entonces, pues te diría eso, que vea mucho fútbol, que se pare al detalle, a mirarlo. Hay equipos ahora que hacen un juego que es una hora para que se paren a analizar a estos equipos o a otros equipos que empiecen con el equipo que más le guste o con su propio equipo, por supuesto. Y a partir de ahí, pues que se vaya nutriendo y cogiendo cosas para el día de mañana pues llegar a tener un amplio conocimiento del fútbol y de lo que es el juego para pues, poder dar ese salto y tener esa oportunidad de dedicarte a ello profesionalmente. Bueno, pues nada, Rubén, hasta aquí esta charla hoy. Darte las gracias, que sé que en el día a día y ahora es difícil encontrar huecos y bueno, darte las gracias porque hayas querido estar aquí y nada, desearte todo lo mejor, que las cosas sigan yendo bien, con la pasión además que nos transmites. Así que nada, de verdad, muchas gracias otra vez por haber estado aquí y con nosotros tienes las puertas abiertas. Muchas gracias a vosotros por esta invitación. He disfrutado muchísimo.